Hermanos, entonces para todos una muy buena noche, Señor les bendiga, y vamos a continuar entonces en esta noche con la clase que tenemos, y le damos la bienvenida a nuestro hermano Omar, que quiere compartir con nosotros también, así que hermano, siéntase como en casa, por favor. Muchas gracias. Aunque es un curso informal, tratamos de tomarlo con la mayor seriedad posible porque se trata de las cosas del Señor, así que las opiniones son importantes, las preguntas son mucho más importantes, así que por eso le quiero extender esta invitación para que se sienta cómodo y tranquilo al preguntar, al opinar, hermano. Muy bien. ¿Ok? Entonces, en ese espíritu vamos a continuar entonces con nuestra clase. La semana pasada hicimos énfasis en la importancia del trabajo preliminar a la hora de iniciar nuestro estudio para preparar un sermón, y nos pasamos toda la clase mirando algunas cosas que son supremamente importantes cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, ¿cierto? Cuando por primera vez abrimos nuestra Biblia y el Señor nos habla y nos da el texto, ahí se inicia nuestro trabajo. Ahí empezamos el trabajo, y el trabajo bíblico empieza, o el trabajo de la preparación de un sermón empieza con ¿qué me dice Dios a mí? Porque el primero que habla, cuando usted y yo abrimos la escritura, es a mí. ¿Qué me dice a mí? Y cómo lo que Dios me dice a mí es relevante para mi vida. Porque en medida en que eso que Dios me dice a mí es relevante para mi vida, entonces lo aplico a mi vida. Y lo que aplico a mi vida, después cuando llego a la hora de preparar el sermón, lo puedo compartir para los hermanos y ellos lo podrán aplicar a su vida también, ¿cierto? Entonces, recuerden que hemos hablado ya en las dos clases anteriores la importancia de la relevancia de lo que enseñamos o lo que predicamos. Nosotros no estamos simplemente informando a la gente, ni la estamos llenando de información o volviéndolos más eruditos en cuestiones históricas, sino que los estamos llevando a través de la transformación que la palabra de Dios obra en mi vida primero como predicador, como esa palabra también los va a afectar a ellos como oyentes, como hermanos, que tienen, y cuando vienen a la iglesia, tienen todo un mundo en su cabeza y en su corazón. Porque tienen dificultades, cada uno enfrenta dificultades, diferentes circunstancias, y muchos de ellos vienen a la iglesia, muchos de ellos vienen a la iglesia con el deseo y el anhelo de que Dios les diga algo acerca de su situación. Otros no vienen con ninguna expectativa a la iglesia por diversas razones. Vienen porque quieren acompañar a su esposa para darse la cantaleta después del servicio, que no los esté regañando porque no fueron a la iglesia. O sea que no vienen con ninguna expectativa, pero aún a ellos no los podemos dejar en el vacío. Siempre tenemos que tenerlos en mente, que igual que los demás, aunque no estén buscando algo, siempre hay algo que necesita ser atendido espiritualmente. Entonces, con esa perspectiva en mente, entonces por eso es que al hacer nuestro trabajo, o al empezar a hacer el trabajo, decimos, ¿qué es lo que Dios me dice? Para luego, al llegar el momento de predicar el mensaje, yo pueda decirle, hermano, esto es lo que Dios nos dice. Nos abrazamos juntos en el mensaje. Porque somos una comunidad de fe. Ya tengo, mi hermano, gracias. Somos una comunidad de hombres y mujeres a los que Dios ha rescatado del mundo y que tenemos diferentes circunstancias. Venimos de diferentes estilos de vida, venimos de diferentes condiciones económicas, sociales, políticas, todo lo que usted quiera, todo eso está en juego. Porque ninguna persona que llega a la iglesia deja eso en la puerta de la iglesia. Yo soy cubano, a mí no me afectó Fidel Castro para nada, eso lo dejo en la puerta. Soy chileno, a mí la dictadura de Pinochet no me afectó en nada, lo dejo en la puerta. Yo soy colombiano, a mí las FARC y el ejército no me afectó en nada, lo dejo allá. No, eso entra con usted. Eso entra. Entonces, ese contexto no se nos puede a nosotros olvidar. Entonces, tomamos la Biblia y tenemos 4 pasos, que ya los vimos la semana pasada, solo los repito para los hermanos
que no vinieron un poquito, pero también para que los demás volvamos a entrar en contexto. Entonces, el primer paso a la hora de preparar una predicación es estudiar el texto. El texto, leer bien el texto. Y para poder leer bien el texto necesitamos conocer ¿qué? El contexto. El contexto. Leer el contexto anterior del pasaje, el contexto posterior, para tener una idea global de qué fue lo que el autor trató de decir a través de ese pasaje determinado, esos versos que usted está enfocando como sermón. Porque detrás de los 4, 5, 6 versos que usted tome, o incluso un capítulo, si usted quiere predicar sobre todo un capítulo, hay un contexto anterior y posterior. Aunque sea el primer capítulo de cualquier libro de la Biblia, hay un contexto anterior. Ese capítulo, ese libro no se escribió desde el vacío, ¿sí? Entonces hay un contexto que tenemos, no todas las veces está claro en las escrituras, no está explícito, pero muchas veces está implícito. Por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, cuando nos hace falta algo de contexto, es muy común encontrar ese contexto en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos narra la historia de la iglesia en los primeros años. Entonces eso nos da algo del contexto. Si usted tiene problemas entendiendo alguna de las cartas de Pablo, vaya a Hechos y lea algunos de los capítulos y eso lo va a poner en contexto. Usted quiere saber cómo escribió Pablo Romanos, Filipenses, desde dónde los escribió, qué era lo que había pasado. Pablo llega un momento en el que dice, y estas cosas que me han sucedido, y usted pregunta, ¿cuáles cosas le han sucedido? En Filipenses Pablo dice así, y las cosas que me han sucedido. Si usted y yo no prestamos atención a ese detalle y lo pasamos por alto, puede que alguien en el público diga, bueno, ¿y qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Qué cosas le han sucedido? Entonces usted no las va a poder sacar del libro de Filipenses, porque en Filipenses Pablo no dice, me pasó esto y esto y esto y esto y esto, no. Usted tiene que ir a Hechos. Y en Hechos usted encuentra que estuvo preso en Jerusalén, lo intentaron matar, luego lo mandaron en una galera hacia Roma, naufragó, estuvo en la isla de Malta, finalmente llegó, estuvo preso. Entonces, ese contexto se lo da ¿qué? El libro de Hechos, por ejemplo. Entonces, no podemos olvidar ese tipo de circunstancias para nosotros. Entonces, leemos el contexto anterior del pasaje. ¿Qué hacemos ya cuando llegamos a nuestro texto? Subrayamos los aspectos que no se entienden completamente, lo que nos llame la atención, las palabras extrañas, palabras conocidas, pero que necesitamos entender un poco más. Recordemos que nosotros que predicamos en un contexto multicultural como el nuestro, lo que para usted significa una palabra no necesariamente significa lo mismo para otra persona de otra cultura, aunque hablemos castellano. ¿Se subrayan los verbos también? Sí, recuerde que hablamos de los verbos. Es importante subrayar los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos indican acción, en qué tiempos están, una serie de elementos, porque usted está como un detective ante una escena de crimen, pongámoslo así, y usted tiene que apuntar la mayor cantidad de detalles. Ahora, esos detalles, todos y cada uno de ellos, usted no los va a poner en el sermón, pero sí son para su comprensión de un mejor concepto de lo que usted va a predicar. Entonces, eso le ayuda. Sí, mi hermano. Hermano, una pregunta, ¿cuál sería el contexto anterior al libro de Job? Interesantísimo, hermano. Una pregunta excelente, no hay contexto. Es el primer libro de la Biblia que se registra escrito y el contexto lo podemos deducir más bien del mismo libro de Job, pero un contexto anterior para Job no hay. Entonces es más bien un poco de historia de los otros libros, de otros libros de la Biblia, y el mismo contexto de Job le da a usted. Recuerda, creo que conversamos con usted algo del libro de Job. Si el libro de Job no tuviera los 3 primeros capítulos, sería una historia completamente diferente. Así que gran parte del contexto de Job está en los 2 primeros capítulos del libro de Job, para entender todo el sufrimiento, porque ahí tenemos que identificar cuál es la tesis del libro. La tesis del libro es cuál es la dificultad que los seres humanos tenemos para entender el sufrimiento.
y cómo el enemigo viene y nos dice, mire que es Dios el que lo produce, y otros dicen, mire que es el diablo el que lo produce. Porque los amigos de Job, eso es lo que expresan, ¿cierto? Usted está sufriendo, Job, porque usted es un pecado terrible. ¿Okay? En los 2 primeros capítulos encontraremos el contexto. No hay otro libro anterior a ese que nos dé el contexto de Job. Y esa es una pregunta interesantísima por eso. Porque Job no tiene otro libro que le dé contexto. Mientras que los otros libros sí de alguna manera nos dan contexto. Como la carta de Santiago, que también se encierra, aunque Santiago al ver el nombre, al mirarlo, tiene una parte que ayuda a su... Por eso, por ejemplo, el libro de Hechos nos ayuda un poquitico con el contexto de Santiago. ¿Quién era este Santiago? Y vamos al libro de Hechos y nos dice que Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y resulta que este Santiago era el hermano de Jesús. ¿Cómo llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén? Entonces, una serie de detalles como eso nos dan. Pero excelente pregunta, hermano. Gracias por hacer esa pregunta. Entonces, subrayamos los aspectos que no se entienden completamente. Ideas, palabras, verbos, y los investigamos en diccionarios. Obviamente hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las palabras que, por ejemplo, subrayemos que no nos son conocidas, tenemos que buscarlos en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, primero porque es una palabra lingüísticamente hablando dentro de una oración, pero también no olvidemos que como es la Biblia, tenemos que buscarlos también en un diccionario teológico o bíblico, porque no necesariamente el significado que tiene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua represente teológicamente el mismo tipo de pensamiento. Si usted busca salvación, por ejemplo, en un diccionario de la Real Academia va a encontrar una serie de definiciones. Obviamente muchas de ellas no van a ser ajustadas a lo que nosotros o la Biblia nos quiere decir por salvación, por redención, términos así. Entonces se tienen que buscar en los dos como herramienta, ¿ok? Y aquí viene la tercera herramienta: usar las habilidades y los recursos en las lenguas originales. No olvidemos, mis hermanos, que la Biblia fue escrita en un idioma del cual nosotros no hablamos. Y nosotros me refiero a, por lo menos a mí, yo no hablo ni griego, o el griego del Nuevo Testamento, ni el hebreo del Antiguo Testamento, ni el arameo. Entonces, necesitamos utilizar los recursos, aprender a manejar los recursos, diccionarios de lenguas originales, de hebreo, de griego. ¿Por qué? Porque ya les he puesto el ejemplo. Son idiomas muy ricos, son idiomas particularmente especiales. Dios los escogió para revelar su palabra, no por casualidad, sino porque son idiomas supremamente ricos y profundos que pueden expresar principios especiales con cierta cantidad de palabras. Mientras que al traducirlos a nuestros idiomas hay siempre dificultades. Ya hemos puesto el ejemplo del amor, por ejemplo, la palabra de amor, ¿ok? Entonces es bueno que aprendamos a manejar. Si no vamos a hablar los idiomas, que sería magnífico, pero si no los vamos a hablar, por lo menos debemos aprender a manejar las herramientas que nos ayudan. Cómo buscar una palabra en griego, cómo buscar una palabra en hebreo, cómo averiguar su significado, porque eso nos aclara. Para ponerle rápido un ejemplo, en Génesis se dice que Dios formó, o la traducción que nosotros tenemos de la Reina Valera dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ok? Si yo voy a un diccionario hebreo, busco la palabra polvo allí, ¿cuál es el equivalente? ¿Cuál la tradujeron? Y resulta que sí, bien dice es polvo, pero también la palabra original es apar, por ejemplo. Y esa palabra también permite la traducción de arcilla. Entonces, si Dios nos formó ¿de qué? De arcilla, ¿ok? Entonces ya eso en su mente aclara mucho más que simple polvo. Como barro, arcilla, maleable, del cual se puede formar una... Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento usted encuentra, y aún en el Nuevo Testamento encuentra conceptos de que Dios se identifica como el alfarero. Entonces es más fácil hacer la analogía de que si Él es el alfarero, nosotros somos ¿qué? Esas vasijas o de barro que Él formó o está formando. Es una analogía que podemos entender de una manera más clara si hacemos ese trabajo de buscar esas palabras en nuestros textos, en lo que queramos buscar entonces. Y
Obviamente también tenemos que usar buenos comentarios bíblicos. Tenemos que tener buenas herramientas para poder hacer nuestro trabajo de una mejor manera posible. Ya esto lo he explicado en otras clases, así que creo que no hay mucho que Y como usted dijo, el barro, para que sea buena, tiene que pasar por fuego. tiene que pasar por todo un Entonces, quiere decir, proceso. si nosotros no pasamos por fuego, nos quebramos fácil. Ajá, entonces hay toda esa explicación. Entonces esto fue en resumidas cuentas lo que vimos la semana pasada con el texto de Santiago, ¿cierto? Vimos Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, ¿cierto? Teníamos claro el concepto, miramos que la porción que queremos predicar es Santiago 5 al 8 y encontramos que allí se nos habla de fe, de paciencia, pero el sentido central de ese texto, ¿cuál es? La sabiduría que el hombre tiene que pedirle a Dios cuando se encuentra en medio de esas pruebas y esas dificultades. Entonces, ¿cómo logramos encontrar el centro de ese texto? Haciendo todo este trabajo. Entonces, hoy vamos a ver algo más importante, no más importante, sino algo más, perdón. Eso lo vimos... Creo que me equivoqué aquí un segundo, espérenme, salgo de aquí que es más fácil resolverlo aquí. Esto fue lo que acabamos de ver. Entonces ahora lo que vamos a ver es las 3 etapas del bosquejo. Para hacer un sermón vamos a necesitar 3 etapas. Esa es la forma como usted llega finalmente al sermón. Y para eso se hacen 3 bosquejos. Hoy vamos a hablar de la primera parte del bosquejo, pero quiero explicarle cuáles son esos 3 bosquejos que aparecen. Entonces, está primero el bosquejo del pasaje. Una vez que hicimos el estudio, todas las palabras, entonces empezamos a hacer el bosquejo del pasaje. Lo que usted y yo hicimos en el primer paso es acumular información pertinente que nos permite a usted y a mí entender el sentido claro del texto. Entonces ahora con esa información empiezo a hacer mi primer bosquejo. ¿Sí? Después de eso viene el bosquejo de la verdad. Les voy a dar algunos términos un poco técnicos, pero no se asusten con eso. Simplemente es la manera como los teólogos los han puesto, y cuando ustedes leen libros como el que están leyendo, se van a encontrar con estos términos. Entonces no quiero que se asusten con estas palabras que suenan un poco grandes, pero son sencillamente importantes que las veamos. Entonces, estos son los 3 bosquejos por los que un sermón debe pasar. Estos 3. Si queremos hacer un sermón adecuado, respetable, que sea bíblico, que tenga contenido, tiene que pasar por estas 3 etapas. Y es como querer hacer una sopa de gallina. Para hacer una sopa de gallina, ¿qué necesitamos? La gallina. ¿Ok? Pero el hecho de que usted tenga una gallina viva no significa que usted ya tiene el sancocho, ¿sí? Hay un proceso. Si usted quiere saltarse uno de los pasos, usted va a tener que no quejarse cuando el sancocho esté. Si usted decide coger la gallina y echarla entre el agua caliente, con plumas y todo, y ponerla a hervir, al final va a tener una sopa. Ahora, yo no sé si se la va a querer tomar con plumas y con todo lo que tiene la gallina adentro y todo eso. Para hacer una sopa de gallina hay que pasar por el trabajo de ¿qué? Matarla, abrirla, sacarle todo eso, lavarla muy bien, ponerla entre la olla, esperar a que se cocine y ponerle otros ingredientes, la yuca, papa, qué sé yo, lo que le quiera poner, y usted va a tener una buena sopa. Usted ya tiene la gallina, en este caso en el sermón, usted ya escogió su texto, ya tiene la gallina, pero no significa que con ese texto usted ya puede dar un sermón. Hay que quemar cada una de las etapas para que al final usted le pueda ofrecer a su congregación un suculento plato de sopa de gallina, que la gente lo va a decir y lo va a tomar y va a decir: esto era lo que yo necesitaba, mi alma estaba necesitando una sopa de gallina como esta, y se va contento para casa. Pero si usted no hace eso, le va a servir una sopa a la gente con toda la gallina,
le van a empezar a salir plumas, la gente va a decir esto no. Sí, yo sé que lo hizo con mucho amor, pero bien pueda siéntese y tómese su sopita. Entonces, el sermón tiene que pasar necesariamente por estos tres pasajes, por estos tres pasos. Entonces, al bosquejo del pasaje, el nombre técnico que los teólogos le dan es un bosquejo exegético. Ese es el término, exegético. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir investigar, desmenuzar, averiguar, extraer la información. ¿Sí? Vale, una pregunta. Sí. En esta estructura, vemos esto en la Biblia, en los sermones, por ejemplo, de Pablo, por ejemplo, de Pedro, en la primera iglesia. Sí. Vemos esta estructura en sus sermones. Se nota. Se nota que, es más, inclusive en las cartas, cuando usted ve, tienen una característica. Ellos proponen una tesis, ¿cierto? El desarrollo de un sermón, de una carta, proponen una tesis, la desarrollan, luego ponen ejemplos. Entonces es muy fácil, cuando tenemos el ojo entrenado, empezar a ver que así escribieron los autores de las cartas o de los libros, y lo más lógico es que si usted y yo queremos comunicarle a alguien, hagamos exactamente lo mismo que ellos hicieron. Ahora, Pedro utiliza, y lo vamos a ver en su momento, Pedro utiliza los dos sistemas. Utiliza el sistema inductivo y el sistema deductivo. A veces formula una pregunta y luego empieza a resolverla. Y hasta el final de su exposición la resuelve. Otro, de una vez empieza con el tema y luego empieza a desarrollar ideas que apoyan la idea que ya plasmó desde el principio, que son las dos formas de plantear un sermón: inductivo, deductivo, y algunas ocasiones puede ser una mezcla de los dos. Pero lo vamos a ver en su tiempo y lo vamos a ver con los ejemplos plausibles de lo que ellos hacen. Por ejemplo, el primer sermón que Pedro predica, cuando se convirtieron los 5,000, es un sermón de carácter inductivo, porque empieza con una serie de preguntas y solo hasta el final lo resuelve. Este es el Cristo que ustedes crucificaron. Primero les dice: mire, varones, que esto, que lo otro, que lo de aquí y aquí, y va atrayendo la atención de la gente, y la gente se queda diciendo: pero ¿y alguien quién es este Cristo? Y al final les dice: este que ustedes crucifican. Ese es el sistema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, sigue todo el proceso del desarrollo de un sermón y luego los invita a tomar la decisión con respecto a lo que han escuchado. ¿Ve? Entonces sí está dentro del... Entonces, el bosquejo del pasaje. Entonces, cuando ustedes leen libros como este, otros, o los que cogieron el libro en inglés, van a encontrar que el autor muy claramente se refiere al bosquejo exegético, porque es un lenguaje que está diseñado para estudiantes de seminario y todo eso. Entonces quieren darle un término, un poquito, una palabra más sofisticada. Pero en realidad hay otros autores que dicen simplemente: el bosquejo del pasaje lo debemos asociar con lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, el bosquejo exegético nos dice qué sucedió. O sea, nos cuenta la historia de lo que pasó. Porque acuérdense que cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos leyendo cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento 2000 años, en el Antiguo 4000. O sea que eso es algo que ya sucedió, está en el pasado, es histórico. Esa es la primera tarea que yo tengo que hacer: entender qué fue lo que ese autor determinado le quiso decir al público de hace 3,000 o 4,000 o 2,000 años. Por eso tengo que hacer este bosquejo. Si no hago ese primer bosquejo, no voy a entender qué fue lo que Pablo quiso decir. Por ejemplo, si usted lee Gálatas, usted empieza a leer Gálatas, y Gálatas empieza Pablo haciendo una defensa de su apostolado. Yo soy apóstol, no por hombre ni... Y uno dice: bueno, y este es que se quiere engordar, se quiere sentir más que nadie. No, al entender el contexto a quien él les estaba hablando,
por qué estaban criticando su apostolado y qué era lo que estaba en juego, entonces hace sentido por qué él empieza su carta de esa manera. Cuando Juan le escribe, por ejemplo en la primera carta de Juan, él, ¿cómo? Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso. ¿A quién le está escribiendo esa carta? A los agnósticos de su época. Porque ellos tenían la posesión de que ese Cristo era una especie de fantasma, un holograma, por así decirlo. Entonces Juan les dice, no, si nosotros eso que vimos, lo palpamos. Y eso se hizo carne. Entonces ahí usted y yo entendemos por qué él empieza como empieza. Y ese es el contexto que nos dan los mismos pasajes. Entonces, ¿pero eso qué? Sucedió. Entonces usted y yo no venimos y le decimos a la congregación, mire, Juan se estaba defendiendo de los agnósticos y nos quedamos allá, porque la gente va a decir, ah, chévere, pero ¿y a mí eso en qué me beneficia saber eso? Eso a mí cómo me ayuda a resolver el problema que tengo con mi esposa, eso a mí cómo me ayuda a resolver el problema que tengo con mi jefe, eso a mí cómo me ayuda a resolver el problema que tengo con mis hijos. Entonces, aunque lo que usted y yo estemos diciendo sea verdad, no se relaciona, no es relevante para las personas. Entonces nosotros necesitamos esta pieza de información, lo exegético, sucedió. El bosquejo de la verdad es el bosquejo teológico. ¿Sí? Sucede. Entonces aquí el asunto es cómo esto que sucedió hace 2000 años tiene vigencia hoy. ¿Por qué tiene valor hoy? Lo que le sucedió a Pablo. Cuando Pablo dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago le estaba escribiendo a los primeros cristianos que estaban dispersos por todo el... Ok, pero ¿y eso cómo se relaciona hoy, en el siglo XXI? Entonces, este bosquejo me dice que hay una verdad teológica que encontrar, a lo que se conoce como la verdad eterna de Dios. Lo que fue verdad en el tiempo de Pablo, o de Santiago, o de Pedro, o de Juan, tiene que seguir siendo verdad ¿qué? Hoy. Y tendrá que seguir siendo verdad ¿cuándo? Entonces, en el bosquejo de la verdad nosotros tratamos de encontrar esa verdad que es eterna. Para eso tenemos que empezar a quitarle las plumas a la gallina. El texto nos da detalles, pero nuestro trabajo es quitarle todos esos elementos para poder encontrar el centro. En el texto de Santiago que vimos la semana pasada, ¿qué hicimos? Se habla de paciencia, se habla de sabiduría, se habla de fe, se habla de pruebas. Son elementos que ayudan, pero tenemos que encontrar cuál, la verdad central de ese pasaje. ¿Cuál es la verdad central? Todos los hombres sufren y enfrentan dificultades en algún momento en su vida. Entonces sucedió en el tiempo de Santiago, esos hermanos enfrentaron pruebas y dificultades. ¿Qué les formó qué? ¿El carácter, la fe, la paciencia? Sí. ¿Nos sucede hoy? Sí. ¿Y le va a suceder a la siguiente congregación que venga mañana? Sí. Entonces hemos hecho bien el trabajo. Vamos pasando de paso a paso. No se asusten porque lo vamos a hacer paso por paso. Solo les estoy dando para que no enseñarles los pasos desde el vacío, sino para que tengamos en cuenta que hay un orden, una secuencia. Entonces, y el bosquejo del sermón, este es lo que ya predicamos. Este último es lo que ya llegamos el domingo y le decimos a la gente, hermanos, esto es lo que Dios nos dice. Entonces, homilético tiene que ver con lo que hablamos, con el arte, la ciencia de predicar, ¿cierto? Entonces, ¿van notando la progresión que se da aquí? Sucedió, sucede, y en este preciso momento nos está sucediendo a nosotros, porque usted le está diciendo a los hermanos, mira hermanos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ahí ya traemos esta verdad eterna
y la hacemos personal. Y se la transmitimos a los hermanos. Miren, hermanos, en el tiempo de Santiago, los hermanos, por causa de identificarse como cristianos, sufrieron persecución y enfrentaron muchas pruebas y dificultades. Sucedió. Sucede que el ser humano, aquí venimos al segundo paso, sucede que el ser humano, por su condición caída, siempre va a enfrentar ¿qué? Dificultades, pruebas. Hermanos, nosotros estamos pasando, hay algunos de nosotros que estamos pasando en este momento por dificultades, hermano. Y ahí es donde empieza la introducción y cómo usted se allega a la gente, hermano. Tal vez usted en este preciso momento esté pasando por una situación difícil con su esposa. Tal vez usted esté pasando en este momento, mi hermano, con una situación difícil con su hijo o hija adolescente. Tal vez en este momento usted se esté preguntando como padre en esta nación que acaban de aprobar la marihuana y que es legal, ¿cómo le explico yo a mis hijos que Dios no permite eso? Son cuestiones que son reales e importantes para usted en este momento, hoy, ahora que lo está escuchando. Entonces, miremos lo que Dios nos dice, hermano. ¿Ve? Entonces, sí nota la progresión que hay y la conexión que hay entre el uno y el otro. Esto ya es el texto que predicamos. Sí, mi hermano. Al referirse a ustedes a diferentes problemáticas que puede estar viviendo el hermano, la visita, ¿el sermón puede contestarle a esos 5 que tienen problemas diferentes? Si enfocamos el texto de tal manera que les dé una solución bíblica, debe cumplir ese objetivo. El objetivo nuestro es darles un principio que sea válido para todos en términos eternos. Hermanos, volviendo al ejemplo de Santiago. Hermanos, entonces, todos en un momento determinado vamos a enfrentar pruebas de diversa índole. Entonces, según Santiago, nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría. Entonces, esa verdad se ajusta a cualquiera que sea la problemática de los hermanos. Aunque uno no se la cite. Aunque no se la cite. Aunque no le esté diciendo, hermano Noé, usted que está pasando en este momento con sus hijos adolescentes tal cosa. Pero si el hermano está prestando atención y nosotros lo hemos expuesto de tal manera, va a decir, entonces ese principio aplica a mi situación particular. Y el otro hermano que está en el otro rincón, que está teniendo problemas con su esposa, dice, o sea que dificultades vamos a tener. Y en este momento que yo estoy en dificultades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirle a Dios sabiduría para poder enfrentar. Entonces aplica en ese sentido. Esa es la verdad universal que queremos aplicar a la gente. ¿Está bien? Bien. Ok. Bien. Gracias. De nada, mi hermano. Entonces, para ilustrarles esto de una forma un poco más ilustrativa, el sermón, un sermón se constituye de esto. Las tres, lo que les acabé de escribir se lo voy a mostrar ahora en una gráfica, que es un puente. Algunos autores, inclusive en este libro, si ustedes me permiten, en este libro, perdón, hermano Gary, que lo tiene aquí, creo que está en la página 64 de sus libros, lo que les voy a explicar aquí básicamente. El autor lo explica ahí, ¿ok? Pero se lo voy a explicar aquí con esta ilustración. Entonces, las 3 etapas del sermón. Hagamos caso cuenta que es un puente que une 2 mundos. ¿Sí? El mundo antiguo, en el mundo en el que sucedieron las cosas que la Biblia nos dice, es el mundo antiguo, o 2000 años no son mucho. Es bastante. Entonces es un mundo antiguo, y si vamos más para atrás, pues todavía se hace más antiguo. Entonces, la Biblia es un libro que nos habla de cosas que sucedieron en el pasado. Entonces es un libro antiguo. Ese es un mundo. Pero resulta que nosotros no vivimos en este mundo antiguo. ¿Vivimos en qué? En este mundo actual. ¿Cómo conecto yo lo que sucedió en el mundo antiguo con lo que sucede en el mundo contemporáneo en el que vivo hoy? Hay que hacer un puente. Sobre un río tenemos que hacer un puente, ¿cierto? Esas son las 3 etapas del sermón. Entonces, aquí básicamente la primera etapa es lo que acabamos de mencionar. Es el exegético, lo que sucedió, o lo histórico. Eso sucedió.
¿cierto? En la Biblia, cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, sucedió. Abraham, ¿dónde está? Está muerto. Confiamos que está en algún lugar en el paraíso, en el seno del Padre Abraham, en el mismo lugar que creó, o qué sé yo, bueno, en fin. Sucedió. De ahí partimos. Vamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Lo teológico, lo que sucede, lo atemporal. Eso une los conceptos atemporales de Dios, la verdad eterna, la que fue verdad cuando Dios le ordenó a Abraham salir de Ur de los Caldeos, que es verdad a través de toda la historia y sigue siendo verdad hoy. Por ejemplo, utilicemos el pasaje de Abraham para ilustrar esto. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios habla en términos claros. Sal, a quienes debes dejar atrás y vete para donde yo te voy a mostrar. Esa es toda la información que en este momento necesitas, Abraham. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Salió, pero se trajo a Lot y a su papá, que murió a la mitad del camino, que le cayó bien que hubiera muerto. Tenemos que ser crudos al entender esto, por alguna razón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad eterna? Atemporal. Dios constantemente al ser humano, lo vamos a poner en términos atemporales, Dios está diciéndole al ser humano que debe salir de algún lado. Si hacemos el estudio preliminar de contexto, sabemos que Ur de los Caldeos representaba ¿qué? O representa ¿qué? Paganismo, todo tipo de conductas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces Dios, al ser humano, hoy, ¿qué le estaría diciendo? Una verdad eterna, que tiene que salir de esa ciudad pecado. Esa es una verdad que fue verdad para Abraham, es verdad hoy y seguirá siendo verdad mañana. Ahora, ¿cómo hacemos? Ya sacamos esa verdad. Entonces aquí llegamos a lo homilético. Está sucediendo. Hermano, tal vez a usted Dios le está diciendo que es tiempo de salir de esa relación de yugo desigual en la que usted se encuentra en los muchachos, por ejemplo. Tal vez Dios le está diciendo a usted que es tiempo de salir de ese lazo familiar que lo está jalando usted para atrás. Solo estoy poniendo algunos ejemplos que se me vienen así rápidamente a la cabeza. Tal vez Dios le está diciendo que es tiempo de salir de esa empresa donde usted está, tal vez. Y después tengo que darle los argumentos por qué estoy diciendo ese tipo de cosas, por qué Dios diría algo de eso. Porque tal vez es continuar en su entorno lo va a detener. Puede ser ya una aplicación que es pertinente para usted y para mí, ¿cierto? Si le estoy hablando a los jóvenes, por ejemplo, ¿por qué es bueno que usted salga de su relación en yugo desigual? Entonces vienen las razones. Si usted empieza a darle ejemplos y le dice: mire, Abraham, Dios le mandó que saliera, y aquí viene un punto, por ejemplo, utilizando el caso de Abraham. Abraham hizo caso parcialmente. Podemos hablar de una obediencia parcial, pero una obediencia parcial para Dios es una desobediencia total. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden que era supremamente clara: sal de tu tierra y de tu parentela. Supongamos que ese es el 100% de esa verdad que Dios le dio, del mandamiento que Dios le dio. ¿Cuánto de ese mandamiento obedeció? 50%. ¿Por qué? Porque salió de la tierra, pero se trajo a su parentela. Cuando nosotros entendemos eso, entonces lo podemos aplicar. ¿Sí ve? Entonces damos este paso, que es crear un puente entre ese mundo antiguo. La gente conoce a Abraham, la gente conoce probablemente ese texto, pero ahora, ¿y qué conmigo? Yo no vivo en el tiempo de Abraham, yo no vivo en Ur de los Caldeos, por ejemplo. ¿O sí?
Pero estamos pegados a la ¿Sí me entiende? Entonces ahora, ¿cómo aplico ese contexto a la realidad de hoy? Entonces, por ejemplo, yo lo puse de estas maneras en la palabra. Dios le dice a Israel, Israel, pecaste. Israel pecó. ¿En qué tiempo estoy hablando? Pasado. ¿Cierto? Lo quiero poner en términos, en término atemporal. ¿Qué digo? El hombre. Ya ese es un término. Aquí estoy hablando de un pueblo específico, en un tiempo determinado específico. Porque en el Antiguo Testamento Dios se dirige a quién. Generalmente se dirige a quién. Al pueblo de Israel. Ahí no está diciendo, bueno, y los colombianos, y los mexicanos, y los argentinos, y los... No. Tú, Israel, oye Israel, ¿cierto? Los profetas se acercan en todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y ¿qué le dicen? El Señor, tu Dios, dice. O Jehová, dice. Ok, le dijo al pueblo de Israel. Ahora, cuando queremos ponerlo en términos atemporales, ¿a quién le habla Dios? ¿Al hombre? ¿A los cristianos? ¿O a todo el hombre? Ok, pero si nosotros nos quedamos aquí nos vamos a volver muy vagos. O sea, no vagos en el sentido de no hacer nada, sino vagos en el sentido del concepto. Muy genérico. Muy genérico, gracias hermano, esa es la palabra. Entonces, ya llegamos a que Dios cuando dice pecaron, está hablando a todo el hombre. Pero ahora tengo que traerlo a nuestra realidad. Entonces, nosotros. Es como funciona este puente de abstracción, por así decirlo. ¿Cómo conectamos el pasado con nosotros? Siempre tenemos que traerlo hacia nosotros, asimilar lo que somos nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No preguntan, entonces significa que todo está claro o todo está completamente enredado que ni siquiera preguntas tienen. Esto es básicamente lo mismo que les mostré ya anteriormente, pero solamente para ilustrarlo, porque las imágenes crean esa percepción, ¿cierto? Entonces, yo puedo empezar con la propuesta aquí. Israel desobedeció los mandamientos de Dios y pecó. ¿Es eso cierto que dice la Biblia? Correcto. Ok, lo traigo aquí, digo, por ejemplo, el hombre al desobedecer los mandamientos de Dios peca. Lo estoy poniendo en término atemporal. Porque si mañana lo repito, la misma expresión sigue siendo vigente. El hombre al desobedecer a Dios peca. Está en una verdad atemporal. Pero al traerlo aquí al final digo, nosotros al desobedecer a Dios con nuestra forma de vivir estamos pecando. Ya lo hacemos ¿qué? Personal, actual, para nosotros, para los que estamos aquí en este momento. ¿Ve la transición? De lo particular allá de Israel a lo eterno, a lo particular nuestro. Y eso es un puente. Todos los textos, valga la aclaración, todos los textos bíblicos tienen que pasar por este proceso. Ahora, hay una diferencia o una pequeña diferencia. En el Antiguo Testamento, esto es prácticamente así, literal. En el Nuevo Testamento, algunos autores del Nuevo Testamento ya nos han omitido este paso y lo han puesto en este. Déjeme mostrarle con la Biblia un ejemplo. Présteme su Biblia, hermano. Hombres excusados. No, yo le digo fuertes. Mire, por ejemplo, Santiago, cómo nos hace. Santiago 1, verso 19. Dice, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué hizo Santiago? Ya nos puso esa verdad en un tiempo atemporal. Porque Santiago les está diciendo que todo hombre, ¿cierto? Ya nos hizo el trabajo. Sea pronto para oír. ¿Eso era verdad en el tiempo de Santiago? ¿Es verdad en el tiempo de hoy? Y sigue siendo verdad para nosotros aquí. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos pasajes que nos hacen ese trabajo a nosotros. No tenemos que pasarlo de allá hasta aquí, sino que ya está puesto en términos atemporales. Es una de las características del Nuevo Testamento. Ojo, no todos los pasajes, pero muchos pasajes ya están puestos de esa manera. Sé que habrán algunos mensajes que no van a pasar los tres. Tiene que pasar por aquel, pero a lo que me refiero es que esta verdad atemporal ya le hicieron el trabajo de encontrarla. Nunca se dio, eso ya está ahí. Ya está. Por eso, Porque lo que usted está buscando allá, pero todavía sigue habiendo algo de eso exegético que usted tiene que saber allá, ¿cierto? Porque aquí cuando nos dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿qué nos dice a nosotros? Entonces, ya está puesto en términos atemporales. Entonces, nos ayuda a tener ya esa idea bien clara. Muchas veces cuando hablamos del Antiguo Testamento vamos a tener esa dificultad. Exactamente qué fue lo que Dios quiso decir. Entonces nos toca empezar a deshojar, a desplumar la gallina para encontrar lo que hay debajo de las plumas de la gallina. Entonces, ese es el único trabajo. Es lo único que, o una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando analizamos textos del Antiguo Testamento. Que no fueron dados para todas las naciones, sino para el pueblo de Israel. Y de ahí tenemos que extrapolar estas aplicaciones. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, habíamos hablado de que les dejé la semana pasada de buscar, vamos a trabajar sobre un texto y aquí lo vamos a hacer práctico. ¿El texto de qué? De Marcos 4, 35, 41. De ese texto vamos a predicar. Ese fue el texto que usted escogió para predicar. Voy a utilizar el ejemplo del Dr. Donald Sununyan, que está en el libro Volviendo a la Predicación Bíblica. En su libro, él explica este texto y pasa por las tres fases. Entonces quiero utilizarlo como un ejemplo para que veamos cómo él lo hace y cómo vamos viendo cómo toma forma el sermón. Entonces, ¿ya tienen ubicado el pasaje? Ok, alguien que me haga el favor y lo lea. Ese es el pasaje que cada uno de ustedes escogió para predicar. Pero no se vale para la tarea final. Si era el que había escogido, tú vas. Alguien que me haga el favor y lo lea entonces. Presten atención a la lectura. ¿Quién más? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, ese es su texto. Ahí está. Usted coge su computadora, lo que quiera, hace un copy, paste. Yo lo saqué en 4 versiones. Ok, entonces ya tiene su texto. Vamos a predicar de esto, queridos hermanos, y vamos a ponerle un título bien interesante. Vamos a hablar de eso, de los títulos, lo importante que es poner un título que inquiete a las personas o que las atraiga, en fin. Título: cuando tengas a Jesús en tu barca. Podría ser,
vamos a ver si ese sería un buen título de acuerdo al contexto. Pero, cogiendo el pasaje, uno puede decir, mire, aquí está el asunto. Jesús estaba en la barca con ellos y cuando se levantó la tempestad, le dijeron, se levantó, reprendió. Sí, ese es un título que cuadra. Cuando las tempestades vienen a tu vida, lo importante es tener a Jesús en tu barca. ¿El título trataría de ponerlo inmediatamente o después? No, eso se da al final, sí. Hay tres cosas que hacemos al final de hacer los tres bosquejos, y es la introducción, el título y en parte la conclusión. La conclusión. Son elementos que se dejan ya para el final. Cuando uno ha expuesto lo grueso del sermón, los puntos, y ya sabe a dónde quiere llegar. ¿Sí? Recordemos que en el sermón es como un viaje. Partamos de este punto. Yo parto con mi gente, partimos en A, y de alguna manera tenemos que llegar a Z. Si usted y yo salimos de A, pero no tenemos claro a dónde vamos a llegar, nosotros que somos, recuerde que usted y yo somos los que vamos a dirigir a la gente en esta jornada. Entonces, para usted y para mí tiene que estar claro. Si yo no tengo claro a dónde quiero llegar al salir de A, puedo llegar a cualquier parte, menos al lugar que debo llegar. Y con la Biblia no podemos correr el riesgo de hacer eso, porque nos podemos desviar para cualquier lado. La idea mía es, con este sermón, salgo de A y voy a llegar a Z. Ese es mi objetivo. Entonces, por eso tengo que desarrollar el cuerpo del sermón. Cuando ya tengo claro, entonces tengo la conclusión, y de acuerdo a la conclusión puedo preparar mi introducción. Porque la introducción me prepara todo para poder llegar aquí. Entonces son los elementos. Entonces el orden, elaboramos primero todo el cuerpo, lo grueso. Y después con eso ya sé claramente qué es lo que quiero decir. Entonces empiezo a pensar en la introducción. Y la introducción tiene que estar de acuerdo con el grupo de ideas que tengo aquí, lo que quiero explorar, y la conclusión. Entonces así sería el orden. ¿Ok? Entonces, yo les dejé la semana pasada la tarea de averiguar dónde empieza el contexto de este pasaje. Vamos a hacer ese ejercicio hoy. ¿Dónde empieza el contexto? ¿Alguien lo leyó? ¿Buscó dónde empezaba el contexto? ¿Alguna sugerencia de dónde empieza el contexto de este pasaje? ¿Cuál es el contexto inmediato de este pasaje? Inmediato es Jesús y sus discípulos, ¿no? Hablando con sus discípulos. Ok, ¿dónde empezaría eso? Sería en Marcos 4.1, ¿no? Está en el mar, dice otra vez, comenzó Jesús a enseñarles junto al mar. O sea, ahí es el mismo día, ¿no? Pero entonces, Donde dice pasemos al otro lado, versículo. ¿será ese el contexto? Porque acuérdense que tenemos que tener en cuenta que en el pasaje hay conectores. Yo creo que estaba como, me iba volviendo como en el primer capítulo, estaba en Galilea. Sí, porque él comenzó a ir al bautismo, y ya después como más o menos por acá encontré que cuando comenzó a predicar en Galilea, porque era el mar de Galilea donde estaba, y Ok. al otro lado de la barca, y habían otras barcas ahí, y es más o menos. Y Usted llegó hasta allá. Y comenzó a darle las parábolas, a hablarles en parábolas, y después fue ¿Se da cuenta? recostó la tarde y Encontrar el estaba contexto. tan cansado que quedó dormido. Encontrar el contexto no es tan sencillo como parece, No ¿cierto? está la clave ahí en aquel día. ¿Dónde está eso? ¿Qué verso es? De ahí atrás. Verso 1. ¿En qué verso? Está la primera. Cuatro. La primera. Uno. En el 35. En el 35. Si ese es el contexto, ¿por qué Marcos escribe este conector?
aquel día. Ya cuando se hizo noche, dice. Eso es que el contexto Pero es no. lo que sucedió durante el día, ¿no? Ahí vamos, pero entonces significa que lo que pasó antes también está relacionado con este pasaje, entonces el contexto va más atrás. Por eso. Me iba volviendo. 35 versículos anteriores. Sí, donde habla de la Y en el primero, ¿cómo empieza? Dice, otra vez, comenzando Jesús enseñando. Entonces otra vez no es. No, porque va más para atrás todavía. Va para atrás. Porque dice otra vez, significa que no ha terminado el relato. No se guíen por los números. Recuerden lo que les dije en la clase anterior. No se guíen por los números, porque los números, esos no estaban en las cartas de ellos. Lo que a mí me llevó para atrás. Aquí en el segundo dice, Ahora es que dice, empieza el 4, el heading del 4 dice otra vez. El heading del anterior es vinieron después. Ajá. ¿Va? Y luego, y bueno, y así, sí. Ok. Y usted tiene que seguir el Pero por qué. contento está desde el principio. No, no, porque ya se fue muy lejos. Por acá está El como contexto, presten en el atención a esto. 35 del capítulo del Presten atención a esto. 2-1. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Presten atención a esto. Aquí hay unas pistas en el mismo pasaje que nos van a indicar. En aquel día sucedieron una serie de cosas. Entonces, para yo encontrar el contexto, tengo que saber qué cosas sucedieron en ese día completo. Entonces tengo que retroceder hasta donde empieza ese día. Esa es la clave. Ese día por la mañana. Exactamente. ¿Y dónde empezaría ese día? después de que nombró, de que oró y que ¿Y nombró. qué capítulo es ese? ¿Y qué verso es ese? ¿Es en el 1? No. El 3.1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Otra vez No, no, otra vez no, porque eso está Está hablando el sábado. Sí. Es que entonces- esta de noche, ahí se dice Ajá. a la noche, entonces Claro. quiere decir en el día. En el día, en el transcurso del día. Sí. Porque lo que está sucediendo aquí es, presten atención a esto, el texto nos empieza a dar algunas claves, el texto nos habla. ¿Por qué estáis así amedrentados? Les falta fe. Esa es parte del texto que es importante para mí. Porque, ¿qué sentido tiene que Jesús les recrimine que no tienen fe si aquí en ninguna parte del contexto nos dicen que les habló de fe ni nada por el estilo? 3, ¿Capítulo qué, perdón? capítulo 3. ¿Qué verso? Después subió al monte. Verso 13. Ahí empieza el contexto de este pasaje. ¿Cómo empieza? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y Ajá. a él. Estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien Ok, entonces ese es el contexto, porque aquí les está recriminando que tuvieron una dificultad y les está preguntando ¿y qué pasó con lo que les enseñé esta mañana? ¿Qué les he enseñado? Porque dice que los escogió, ¿cierto? Y empieza a darles una serie de instrucciones. A usted le debe llamar la atención que en medio de ese capítulo y en el capítulo subsiguiente empiezan a haber instrucciones y cuenta unas parábolas. Ojo, las parábolas son una pista de que las parábolas no dividen los pasajes, las parábolas los unen, porque entonces la parábola es una ilustración de una verdad que les acaba de enseñar. Entonces no lo podemos tomar como separado. Las parábolas las podemos predicar por separado, pero cuando estamos leyendo el contexto, las parábolas unen el pasaje. ¿Por qué? Porque él pasa a explicarles algo. Si usted sigue leyendo capítulo 3 y luego capítulo 4, Jesús coloca... ¿Cuál es la discusión que tiene a lo largo del día en ese capítulo? ¿Con quiénes tiene la discusión? Mire eso. Con sus discípulos. No, con los fariseos. Sí, porque en el 7 dice, mas Jesús se retiró al mar. Contra el Espíritu Santo es cuando le dicen por Belcebú. Ajá. Que es de hecho fuera Claro. de monte.
Entonces, el argumento de todo ese día, ¿cuál es? Que los fariseos se acercan a Jesús y le dicen, mira, usted echa afuera demonios por el poder que Beelzebú le da. Y Jesús les empieza a contestar, ¿cierto? Se da ese argumento. Luego encontramos que aparece María y sus hermanos, ¿cierto? Y hace una afirmación allí que es supremamente interesante. ¿Cuál es la afirmación? ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Esa es la palabra. Esa es la voluntad de mi padre. Ok, entonces miremoslo en el bloque completo. Jesús está siendo atacado, sus discípulos están con él, está siendo atacado porque dice que él echa demonios por causa del poder que es de Beelzebú. Jesús refuta ese argumento diciéndole que eso es ilógico, porque ninguno va a luchar contra sí mismo, les expone. Continúa en medio de su día de predicación que se aparece María y sus hermanos a la puerta donde estaba enseñando, ¿cierto? Lo quieren ver. Jesús les dice, ¿quiénes son mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Ojo, porque aquí el panorama es más grande, ¿cierto? Y después empieza a enseñarles por parábolas. ¿Cuáles son las parábolas que están allí? Rápidamente. Ok. La semilla, crecimiento. Ok. Crecimiento de las semillas. Ok. Hay 4 parábolas que hay allí, ¿cierto? Está primero la del sembrador, luego la importancia de la luz y su ubicación, versos 21 al 25, ¿cierto? De 4. Crecimiento de la semilla, 26 al 29, y semilla de mostaza. ¿Cuál es el concepto que Jesús le está enseñando a sus discípulos? Que el reino de los cielos se ha acercado y que este reino a él no se pertenece por ser miembros de la familia consanguínea de Jesús, sino por escuchar la palabra y obedecer la palabra de Dios. Entonces, ahora, teniendo ese contexto anterior, nos encontramos con esto. En aquel día cuando llegó la noche, esto le sucedió a Jesús. ¿Por qué es importante entender todo ese contexto? Porque Jesús llamó a los 12 que él quiso, según el capítulo 3, ¿cierto? Y les comisionó. ¿Qué tarea les comisionó? que predicaron para predicarlo, yo no predico. Ok, ¿y qué más les dice? Que tuvieron autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces el concepto que hay aquí es que Jesús llama a un grupo, los empodera para ir a predicar el evangelio, pero Satanás se les va a oponer. Ese es el contexto anterior. Por eso, cuando entendemos ese contexto anterior, ya no nos sorprende porque Jesús los reprende cuando se levantó la tempestad. Le dice, ¿acaso no les enseñé eso esta mañana, que el enemigo se les iba a interponer? Que se les iba a atravesar en el camino. Entonces el contexto, ahora mi pasaje adquiere el sentido que Lucas quiso comunicar. Marcos, perdón. Es un poquito, al principio yo sé que suena complicado, pero cuando lo miremos todo, el concepto tiene sentido de que hagamos este trabajo y busquemos dónde está el contexto. Porque todo esto se debe a que se levantó una tormenta inesperada. ¿Será esa tormenta casualidad? ¿Hay algo que hay detrás de esa tormenta que debemos analizar y entender? ¿Por qué tuvo que Jesús levantarse? Y les digo, ¿y por qué no fueron capaces de encargarse ustedes? Hay una serie de preguntas que esa es la primera parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Todas estas cosas que no entendemos tenemos que empezar a subrayarlas, ¿cierto? Entonces, el resumen, Jesús escogió a 12. ¿Sí? Sí, mi hermano. Yo me he vuelto un poco porque desde donde, digamos, en el mismo 3, él les decía que le tuvieran lista la barca y eso. Después se retiró hacia el mar de Galilea entonces por me volví a leer un poquito más que él estaba encontrando toda la historia de lo que... Claro, pero acuérdese que este pasaje tiene que ver con los que estaban en la barca. Ahora hágase una pregunta aquí en su texto. Pasemos al otro lado,
¿A qué otro lado? Del mar. Sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde iban? ¿Para donde la cabeza los llevó? Tenga el contexto que los judíos lo rechazan. Llegó a los ganaderos. Ah, entonces va para la región de los Gadarenos. A los gatos. ¿Se acuerda usted a qué se dedicaban los Gadarenos? Entonces eran gentiles. Entonces, básicamente lo que está sucediendo aquí es que Jesús le dice, como nuestro propio pueblo no nos quiere recibir, vamos para el otro lado. Y por eso el pasaje de María y sus hermanos es tan relevante para el contexto. Que para ser miembro del reino de Dios no se necesita tener lazos de consanguinidad, porque el pueblo de Israel creía que tenía derecho al reino de los cielos porque eran hijos de Abraham. Jesús está refutando eso con su propia familia. Ni siquiera ellos van a entrar al reino de los cielos a menos que obedezcan la palabra del Padre. ¿Suena duro o no? Sí. ¿Pero es verdad o no? Entonces eso nos da toda la información que necesitamos para interpretar este texto correctamente. Entonces, aquel día, cuando llegó la noche, o sea que pasó todo el día predicando, enseñando, y ahora, en otras palabras, déjeme parafrasearlo de esta manera, dedicó todo el día enseñándoles que al diablo se podía reprender, que el evangelio tenía que ir a los gentiles, les dice, pasemos al otro lado. Ellos eran marineros expertos, sabían para dónde iban o no, sabían quiénes vivían allá. Entonces sabían cuál era la misión. Ese es el contexto posterior. Si usted continúa leyendo el contexto posterior, usted se va a dar cuenta que allí sucedieron cosas interesantes. Cuando llegaron a la región de los Gadarenos, ¿cuál fue la primera manifestación que hubo allí? Un endemoniado se manifestó. Y no era un endemoniado, pero eran legiones. Y lo interesante para completar el contexto posterior es que cuando esta legión le pidió a Jesús que no los viniera a martirizar antes de tiempo, le pidieron permiso de entrar en los cerdos. Entraron en los cerdos se tiraron al mar. ¿Qué hizo la gente de aquella región? Le pidieron que se fueran. Entonces ahora hay un dilema. Ni en Israel, con los judíos, ni con los gentiles. Eso me da el contexto de todo. ¿Estamos más ubicados ahora? ¿Hace más sentido? Una pregunta. Sí, mi hermano. Porque hay, parece que Marcos usa mucho esta palabra y después, y más adelante, después subió al monte, ¿ya? Dice otra vez, por ejemplo en 3.1, en 3.13 después subió al monte. No necesariamente tenemos que darle como el nexo de entrada ahí No necesariamente por esas palabras no. Sí, tenemos que buscar si lo que está diciendo, por ejemplo, volvamos aquí, aquel día cuando llegó la noche. Si yo quiero entender este pasaje, tengo que leer qué fue lo que sucedió en el día. Bueno, pero ahí está bien claro que está apuntando hacia el día. Sí, exactamente. En otros pasajes no está tan explícito como esa manera. Por eso le digo, esto lleva trabajo y requiere esfuerzo. Por eso es que no podemos depender de nuestras habilidades, sino que necesitamos depender del Espíritu Santo. Porque este no es trabajo sencillo, para poder hacerlo de una manera adecuada. ¿Ve que toma trabajo? No es simplemente coger un texto y decir, de esto predicamos y ya. Porque muy seguramente, cuando ignoramos el contexto anterior y el contexto posterior, vamos a decir cosas que pueden ser verdad, pero que este texto no está diciendo. Y cuando no las está diciendo el texto, usted y yo estamos diciendo herejías, porque estamos poniendo palabras en la boca de ese autor que no quiso decir. Porque, por ejemplo, ¿cuál es lo que salta? Y yo creo que alguno de ustedes ha escuchado esto, y yo tengo que confesar que en alguna vez lo dije. Hermanos, no se preocupen cuando las tormentas de la vida vengan, porque espiritualizamos el texto. Esa es una herejía. Lo vamos a ver cuáles son las herejías que se cometen con los textos. Hermanos, las tempestades en la vida van a venir, pero no se preocupen, mi hermano. Mientras Jesús esté en su barca, no se va a hundir. Pero con esa herejía fue que yo recibí al Señor cuando se predicó. ¿Ve? Entonces,
Ese fue el texto que predicó el pastor cuando yo era Señor. ¿Ve? Pero se lo enseñó ¿quién? El Espíritu Santo, no yo. Entonces, ¿dónde está? claro, Jesús, Señor? entonces, eso nos puede desviar de la realidad, de lo del texto. Porque aquí hay un asunto muy serio, y es que aquí está Jesús hablando y actuando. Aquí está Jesús hablando. Si usted tiene una de esas Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo, aquí deben haber algunas que están en rojo. Entonces, si usted y yo decimos eso, estamos sacando las palabras del mismo Jesús de su contexto. Y eso es grave. Porque no le haríamos fidelidad al texto. ¿Sí? Pero en base a eso, ahí sí que son contados con los dedos de la mano el pastor que predica correctamente, entonces. Le digo, o sea, ahí sí le digo, porque si yo me pongo a escuchar predicaciones y hablemos de pastores de renombre, o sea, si uno, con lo poquito que alcanzamos a ver la clase pasada, yo me puse a analizar varios sermones y yo dije, es un desastre lo que están haciendo. Es un desastre. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, tenemos que pluralizar porque nosotros también lo hemos hecho. Porque nosotros predicamos bien, entonces Claro. lo que estoy predicando también. Porque Yo no puedo mirar hacia atrás y al leer el texto de mis sermones, de muchos sermones que prediqué, no decir, ¿y cómo fui yo a decir semejante tontería? Por la pura gracia de Dios que no nos ha consumido. Y no es que se trate de ser perfeccionistas, se trata de que tenemos que ser juiciosos y rendidos completa y absolutamente a la voluntad del Espíritu Santo para que Él nos revele la verdad genuina que Él quiere transmitir a través de cada texto. Porque hay una verdad eterna que Dios quiere transmitir, hermano. Y de ahí que salen diferentes doctrinas. De ahí, por eso todos tenemos una interpretación de ciertas cosas y nosotros terminamos, y esto es lo peligroso, hermano, nosotros muchas veces terminamos defendiendo los postulados de hombres porque yo soy X o Y, pongámoslo en términos más teológicos, soy calvinista, soy arminiano, soy esto, lo otro, y terminamos defendiendo postulados de hombres que entendieron un determinado texto de cierta manera y nosotros estamos de acuerdo con esa interpretación sin haber venido al texto y decir, no lo que dice Calvino, no lo que dice Arminiano, no lo que dice Juan Hus, no lo que dice Lutero, sino que dice Dios a través del Espíritu Santo por la pluma de Pablo. Es mejor hacer como los berianos, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, cuando pasamos esa frontera nos empezamos a dar cuenta precisamente de eso, que muchas veces desde los púlpitos nosotros estamos predicando una doctrina personal. Sí, es que Y ese es el peligro. Y tendemos a espiritualizar también mucho. Esa es otra herejía. Demasiado. Esa es una herejía, espiritualizar, generalizar. no, Todas esas son herejías que vamos a y analizar. ocupar el texto para decir lo que queremos. Lo que decir. nosotros, súmele a eso. Eso es lo más normal, o sea, vuelvo a lo mismo, se pone a analizar uno las prédicas Claro. y la mayoría de los predicadores quieren decir Claro. algo y utilizan el texto para decir. Como un pretexto. Exacto. Pero cuando nosotros hacemos esta tarea, y si la hacemos juiciosa, ni el Espíritu Santo de Dios ni el texto nos van a dar ese lujo. Sí, mi hermano. Hay una situación también, Sí. yo entiendo lo que explica el hermano, en la medida que nosotros vamos a aprender a cocinar la gallina Ajá. y vamos a hacer la buena sopa. Ujú, En nuestra iglesia hay hermanos que no saben cocinar la gallina. ujú. Nosotros estamos sentados en la banca y el que nos está presentando no cocina ni la gallina, pero Señor, yo oro por mi hermanito que está haciendo el trabajo, Ujú, no lo hace bien, pero él es el que está ahora. ujú. Porque puedo caer en el otro lado de irme de la iglesia molesto o analizando el mensaje malo que Que el hermano predicó. el hermano predicó. Y ocurre que a mí me toca una vez al mes o quizás de vez en cuando y pasan antes que mí varios que no saben cocinar la gallina. Ujú. Entonces también debo aprender Claro. a aceptar Claro. que el hermano está para hacer el trabajo Sí. y de alguna forma el Espíritu Santo el Señor lo va a usar. Pero también nosotros estamos puestos allí cuando el Señor pone un maestro, pone un libro o estas circunstancias en las que nos está empezando a enseñar principios nosotros, no es casualidad, es por la razón que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ayudar a otros que vienen atrás de nosotros.
muchos de estos conceptos que yo les estoy enseñando hoy, los he aprendido en el último tiempo que estoy haciendo mis otros estudios. Por muchos años, cuando salí del seminario, los primeros conceptos que tenía, usted coja el texto, analícelo lo mejor que pueda, busque un diccionario y dele para adelante, que Dios se glorifica en eso. Pero ahora que miramos, nos damos cuenta que esto es una situación seria, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la eternidad de las personas que nos están escuchando. Entonces no lo podemos tomar a la ligera. ¿Sí me entiendes? Es como que, para ponerlo de una manera extrema, hermano Jorge, que uno vaya al médico, el médico tiene todos los exámenes que le ha hecho, es un cáncer agresivo, y el médico le diga a uno, bueno, tómese una aspirina diaria y veamos a ver qué pasa. Bueno, es lo normal que hacen. Pero pongámosle en eso, ¿no es eso criminal? Es negligencia. Es negligencia, es criminal, es falta de ética, es una serie de cosas. Porque por más que le duela a la persona escuchar, hay que decirle, ¿sabe qué, hermano? Miren, esto es un cáncer, y es un cáncer supremamente agresivo, y hay que extirparlo. Y me da pena decirle esto, pero hay que cortarle la pierna. Va a ser una frustración, va a ser esto, pero hermano, la única forma de extirparlo es así. Con la palabra de Dios muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Tajantes en el sentido, tener misericordia, para decirlo, pero ir al punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Juan Hus, que me dijo una expresión que a mí me encanta, y él dice textualmente, hermanos, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Cuando usted y yo como predicador hacemos este trabajo, y el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad que Dios quiere comunicar, ya no nos podemos quedar en eso, de mis intereses, de cómo manipulo, qué es lo que sucede. Tristemente estamos viendo que en muchos púlpitos, y no podemos generalizar, pero los pastores somos responsables de comunicar la verdad de Dios, tal como está revelada. A ninguno de nosotros, por muy encumbrado que sea, se nos ha dado autoridad para cambiar el mensaje de Dios, ¿o sí? No. Y tenemos que tener cuidado también, pastor, porque el mismo Pedro dice que lo que enseña vamos a hacer. Tenemos que pagar, o sea, hay una carga mayor sobre nosotros, claro. Sí, pero pastor, de acuerdo a lo que dice aquí el hermano, podemos caer entonces en dos errores gravísimos. Nosotros, desde el punto de vista de estar sentados como oyentes, caemos en dos errores: o juzgar, sí, o no predicar, o quedarnos callados ante el error. Y nosotros, ya sabiendo una verdad, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Y si no nos quedamos callados y queremos confrontar la verdad, pues podemos caer en el juzgamiento, porque claro. Pero una cosa no es creo que un pastor de tantos años, inclusive que son con doctorado y todo, vaya a aceptar la opinión de alguien que recién está estudiando, decirle, mire, me parece que usted no está predicando el contexto. Claro. Y ya me lo dijeron una vez, no sos quien para venirme a enseñar con 35 años de ministerio. Entonces uno dice, ¿cómo hacen ese aspecto? Se queda callado, como dice aquí el hermano, diciendo, bueno, el hermano se equivocó, yo no soy quien para juzgar, pero por el otro lado, la verdad es una sola, y que quedarnos callados para que toda la congregación que no conoce esté comiendo la gallina ahí sí con pluma y todo, sí. Y nosotros que la conocemos, ¿qué se hace en ese momento? Como dijo Pablo, estoy puesto en estrecho. Esta es una situación embarazosa para cualquier lado que la miremos, hermano. Hermano, yo pienso que él se está refiriendo también a hermanos humildes que no tienen preparación. Como quiera que sea, como quiera que sea en términos, es como yo lo entiendo. Yo lo generalizo. Sí, generalizado. No importa si el hermano es humilde o no es humilde, si es un abogado, es un ingeniero, que quiera que sea. En el momento de predicar la palabra, delante de Dios somos lo mismo, porque los títulos en ese momento pasan a nada. Para ser ¿sí? pastor, yo creo que tiene que ser un llamado de Dios. Claro que sí, pero para no apartarnos de la circunstancia que surge aquí, que es válida dentro del yo tengo que pedir ese discernimiento espiritual para, si yo veo que mi hermano, ¿cuál es el protocolo bíblico que hay en las Escrituras
para cuando hay circunstancias. Se llama solas. Es una discusión ¿Sí? privada. Y si es un anciano, En oración, dice Pablo que debemos que si hablamos con los mayores, tratémoslo como a un padre y a las como hijas, y nos da todo esto. Pero el protocolo inicial es acercarnos a ese hermano con humildad, porque hay una cosa, esto lo aprendí de un general amigo mío en Colombia, Harold Bedoya, fue comandante del ejército en Colombia y todo esto, y acostumbrado a mandar miles de hombres y tiene que ser una voz, y a veces como que se le olvidaba dónde estaba, llegaba a la casa y entonces la esposa lo aterrizaba y le decía: Harold, no es lo que tú me dices lo que está mal, es cómo me lo dices. Recuerda que nosotros le podemos decir a la gente las cosas si notan en nosotros un tono de humildad, un tono de querer lo mejor para ellos, sí, de amor. Si ellos lo ven que nosotros simplemente queremos avergonzarlos o hacer que nosotros sabemos más que ellos, la gente lo va a rechazar porque es una actitud normal de un corazón que tiene que luchar con el pecado. Si nosotros saltamos, nosotros todos, ante la palabra de Dios cuando nos señala el pecado o no nos incomoda, la palabra de Dios, sin que nadie más nos la lee, nosotros estamos leyendo un texto, nos dice: maridos, amar a vuestras mujeres. Sí, nos debe incomodar, nos debe afectar. Claro, pero entonces ¿qué pasa? Muchos simplemente le dan vuelta a la página y siguen con los textos que son los siguientes porque son menos abrasivos. Entonces, esa no es la medida. Entonces, si Dios nos ha puesto en una congregación y tenemos esa condición, como explica mi hermano Omar, que por diversas razones se predica y cada hermano está haciendo lo mejor de corazón, es verdad, se pueden cometer muchos errores porque no se conocen todas estas cosas, pero no por eso no significa que si ese hermano de manera sencilla y genuina se postró delante de Dios, aún ese mensaje de alguna manera puede afectar a las personas. Pensemos en esto: si Dios utilizó a un asno para hablar, ¿por qué no nos puede utilizar a nosotros? Cuéntenme. Pero el Señor dice: procura con diligencia presentarte como a obrero que no tiene como nada. obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien Bien la palabra. Ahí está el texto. Entonces, el afán de nosotros, ¿cuál es? Hacerlo bien. Hacerlo bien. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Hermano, Lo que dice usted, mi hermano Jorge, tiene razón. Desafortunadamente, y no porque yo me crea el mejor, porque yo he cometido todos estos errores de los que les estoy hablando, les estoy dando ejemplos, yo personalmente los he cometido. Pero el asunto es este: no basta con decir yo los he cometido, sino buscar cómo los cometo menos, porque Dios está trabajando en nosotros y tiene que... Pero mi responsabilidad o la responsabilidad de cada uno es, como acaba de decir mi hermana, que lo dice la Biblia, no lo dice ni siquiera mi hermana, lo digo yo, que es responsabilidad de nosotros presentarnos como obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Entonces, por más que nos demoremos en este trabajo, lo vamos a hacer. Que otros predicadores de renombre y que tienen grandes congregaciones no lo estén haciendo, qué pena. Pero si a mí me tocaron 5, a esos 5 voy a tratar de ser lo más fiel posible para evitar, porque a mí me van a pedir cuentas. A usted y a mí, hermano Jorge, no nos van a pedir cuentas por la congregación de fulanito de tal que tiene 10,000. A usted y a mí nos van a pedir cuentas por la congregación que nos dieron de 10 y de 15. Entonces, uno debe orar por ellos, sí, pero también tiene uno que prepararse para hacer su trabajo. Sí, que hay dos posiciones acá. Cuando nosotros empezamos a estudiar, nos pasa que lo que dice mi hermano Jorge es cierto. Uno llega y entonces uno comienza a mirar cómo está haciendo el trabajo. Cuando uno escucha o simplemente se escucha o ve una prédica, nos toca tener la compasión, y lo que dice, si hay la posibilidad de hablar, debemos hacerlo porque es nuestro deber. Por eso Dios nos pone en amor, como dice Pablo, mirando que uno mismo que no caiga, ¿no? Entonces, estamos ahí. El otro punto es que como Dios nos llama a estar preparándonos para hacer ese trabajo, el enemigo sabe que esto no es tarea fácil.
Entonces tenemos que estar pegados del Espíritu Santo pidiendo la guía, y él, porque si no él viene a decir, no, esto es difícil, usted no lo puede hacer, mire, si usted vaya y eso, y si es cierto, somos responsables por cada palabra que decimos en nombre de Dios, que es lo que hacemos cuando nos paramos en un púlpito. Y lo otro es que he escuchado un dicho que los errores de los abogados están en la cárcel, los errores de los médicos están en el cementerio, pero los errores de los pastores o los predicadores van a parar al infierno. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta para cuando... Es más, aunque suene grueso a eso, pero hace mucho sentido. Hermano, Los errores se pagan, sí. De ahí la necesidad de cada iglesia de enseñar a sus miembros, ¿no? A los miembros, por eso les digo, básicamente lo que yo estoy haciendo aquí, si lo tomáramos en términos humanos, yo mismo me estoy metiendo el puñal en el pecho, claro, con todos ustedes. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo les enseño, cuando yo les vuelva a predicar, ustedes van a estar buscando lo que les estoy enseñando, si lo digo o no lo digo. Sí, lo vamos a analizar. Van a analizar. Y eso se convierte en una carga para uno. Pero también le permite a uno, en medio de todas las dificultades, ver dónde está la virtud y el esfuerzo que el predicador ha hecho, y cómo el Espíritu Santo también puede usar a ese hermano o a esa hermana sencilla, y tal vez que no es tan elocuente, que no es, pero aún la verdad de Dios está ahí. Sí está. Porque eso sí es importante. Porque muchos se pueden pasar una hora en el púlpito y no hablan nada de Dios. Usted puede mirar a Joel Austin, por ejemplo, a Joyce Meyer. Citan textos, los salpican. Entonces, su charla está salpicada de textos bíblicos, de brochazos bíblicos, pero no dice nada de la Biblia ni nada de Dios en realidad. No dice lo que entonces el hecho de que usted y yo pongamos una serie de textos bíblicos no hace que un sermón sea bíblico. Es que nosotros entendamos el contexto y entendamos la verdad central de esto. Por eso les decía, mire el contexto anterior. El contexto anterior se define en esto, mi hermano. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y aquí les asigna la tarea. Es por eso que Jesús los recrimina en el siguiente pasaje, para enviarlos a predicar y que tuviesen ¿qué? Para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Jesús equipa a los 12, los llama y les dice, vengan para acá, muchachos, esto es el trabajo al que los estoy llamando, predicar el evangelio, y para que lo puedan hacer con eficacia les estoy dando autoridad para que hagan estas cosas. Cuando usted y yo tenemos esto claro, entonces el pasaje que vamos a predicar hace sentido. ¿Por qué? Porque ahora vemos el pasaje sencillamente, y teniéndolo en ese sentido dice, no, ¿qué pasó? ¿Por qué se me duplicó? Venimos aquí, entonces dice, aquel día. Entonces la enseñanza debía estar fresca en la mente de estos hermanos, ¿o no? Los llamé para predicar el evangelio, y aquí está el poder, la autoridad, para que cualquier cosa que se les quiera atravesar en el camino, ustedes la pueden reprender. Entonces, aquí volvemos a nuestro pasaje. Entonces, teniendo en mente eso no es algo sobre lo que usted va a predicar, recuerde. Pero si usted y yo lo tenemos claro, este mensaje va a ser apegado a las Escrituras, va a ser apegado a lo que Dios quiere comunicar en estos versos. ¿Qué es qué? Que nos han mandado a predicar, ¿cierto? Porque si Jesús mandó a esos hombres, también aplica a nosotros. Esa es la verdad teológica, ¿cierto? Nos ha mandado a predicar el evangelio. Y ante las dificultades o las intenciones de Satanás de detener ese proyecto evangélico, usted y yo tenemos autoridad por parte de Jesús para hacerle frente. ¿Sí hace sentido ahora el pasaje? Por eso es que Jesús les dice, ¿y qué pasó? El punto principal de ese pasaje es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Hombres de poca fe. Claro, ¿qué pasó? ¿Acaso no les enseñé esta mañana qué era lo que teníamos que hacer? ¿Para qué los mandé? Si yo lo mando a usted, hermano Jorge, hermano, hágame un favor, hágame un asado de entraña, porque toda la clase está invitada.
Y llegamos allá y el hermano tiene piernitas de pollo, hamburguesas, hot dogs. Algo pasó. O yo no fui lo suficientemente claro, o el hermano no sabe qué es entraña. Pero me extrañaría porque el hombre es argentino. Y sabe. Algo pasó. Ah, pastor, es que... No había. Pues usted me dijo entraña, pero yo pensé que era mejor pollito y hot dogs y hamburguesas. Básicamente eso es lo que Jesús les está diciendo. Si ya les expliqué con 4 parábolas, que ustedes van a predicar que el reino de los cielos se debe expandir y que el enemigo va a estar ahí. Pero ustedes, si mire una de las parábolas, dice, pero ustedes lo pueden atar al hombre fuerte. O sea, Porque la semilla al final, y es con la última parábola que termina, la semilla de mostaza, es la más pequeña, pero al final terminará como un arbusto grande. Así es semejante el reino de los cielos. Presten atención a cómo empiezan las parábolas también. El reino de los cielos es semejante a. Entonces Jesús les está hablando ya de manera que ellos entiendan, les ha puesto ejemplos. en una palabra le está diciendo, respetan ustedes. Exacto. O sea, ¿para qué me despiertan? ¿Para qué? Ustedes ya tienen la autoridad para... Ese es el argumento de este pasaje sobre el que usted... ¿Para qué me despertaron? Yo estoy cansado. Ya le di la autoridad. Déjenme en paz. Entonces, cuando nosotros se lo vamos a enseñar a una congregación, básicamente entonces le estamos diciendo, mire hermanos, si usted y yo somos cristianos, cuando usted tiene dificultades, Dios le ha dado una autoridad para que usted resista las dificultades que vienen a su vida. Pero no estamos hablando nunca ni vamos a tomar el texto, que mientras usted tenga a Jesús en la barca, no le va a pasar nada. Porque eso no es lo que quiere decir el texto. ¿Sí? No, que las dificultades sí van a venir, pero Sí. que las puede, Es que puede es hacer más, dos cosas, las puede calmar o puede... las puede repeler, simple y sencillamente, porque si usted mira el texto, esto es lo que nos está diciendo. Lo estoy poniendo así rápido y lo vamos a analizar la otra semana detenidamente, porque sí ve que nos toma tiempo, pero tiene sustancia esto que tenemos que sacar. Entonces, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces tenemos que hacernos las preguntas. ¿A cuál otro lado? ¿Qué día fue? ¿Qué pasó en el transcurso del día? Es importante saber. Cuando su hijo llega a las 10 de la noche de la calle y llega con un ojo morado, con la ropa rota y oliendo a licor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que allí me encontré. No. Cuéntame desde el principio. Porque yo necesito saber qué pasó. Para que me pongas en contexto. Ah, no, papá, es que yo me levanté, unos amigos me llamaron que íbamos a ir a estudiar y en la casa del amigo decidió sacar unas cervezas y empezamos a tomárnoslas y después uno dijo que lo había visto con mi novia y nos fuimos a los puños y todo. Entonces ya usted entiende el contexto y ahora usted sabe cómo lidiar con esa situación. Si nosotros no hacemos esto, ¿cómo podemos predicar bíblicamente? Bueno, difícil, porque vamos a sacar un texto de su contexto y lo vamos a utilizar como un pretexto para decir lo que nosotros creemos. ¿Tiene o no tiene sentido? Entonces, dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Preste atención, hay detalles, tenemos que tener ojo de detective. Marcos añade, había también con él otras barcas. Eso sería algo que yo subrayaría. Que habían otras barcas. Porque habían otras barcas ahí. ¿Qué quiere decir? Porque inmediatamente no dice nada más, sino que continúa. Lo que quiera que sea, vamos a analizarlo más adelante. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. De repente, de la nada, se levantó una tempestad. Hermanos, no hay días en los que ustedes se levantan y de la nada se les arma una tempestad. Ahí estamos contextualizando el texto a los hermanos. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Culpa. Claro, bueno, y aquí el jefe no eres tú.
pasó. Pastor. Pastor. Eso no es. Entonces, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ok, yo estoy haciendo mi estudio. Esa palabra me llama a mí la atención. Reprendió. Yo quiero saber cómo Marcos utiliza esa misma palabra en otros pasajes si es que la utiliza en el Evangelio de él. ¿Qué sentido le da? Entonces el ojo se va volviendo experto para levantar los detalles. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó. Terminemos esto y ya aquí los dejo. Y les dijo, ahora, después de que calmó la tempestad y todo eso, se voltea a ellos y les dice, ¿y qué pasó? Claro, ¿por qué estáis así? Entonces a mí me llamaría la atención esta palabra también. ¿Qué significa amedrentados? Yo la voy a buscar en el contexto de ese pasaje. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces metió la fe aquí Jesús, algo pasa. Sí, algo. ¿Qué tiene que ver la fe con una tormenta? Si las tormentas son un fenómeno natural. Y ellos están acostumbrados. Y, esos son conceptos que nosotros tenemos claros. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en esa barca no era la primera vez que se subía a una barca. Conocían el mar de Galilea y lo conocían muy bien. Entonces esa tormenta debía tener unas características particulares que ellos debieron haber entendido. Porque cuando usted y yo vamos a salir a navegar y vemos una gran nube oscura y empezamos a ver truenos allá, usted dice, ¿sabe qué? Vuelvo otro día. Porque usted ya conoce. Pero si el cielo está despejado, el viento calmado, el lago tranquilo, usted dice, vamos a navegar, y no han pasado 20 minutos en el lago, y de repente, de la nada, tremenda nube negra, las olas se agitan, usted tiene que decir, esto es algo extraño, ¿o no? El hombre del tiempo no avisó. Sí, el de Weir se equivocó, no digo nada. Eso apunta al principio de ese párrafo, donde se le tomaron así como estaban. Ajá. No había ningún antecedente para impedirles a ellos un viaje. Claro. Pero bueno, también entonces ahí el otro detalle es que Marcos añade que había otras barcas ahí. ¿Qué significa que había otras barcas? Que todo estaba bueno para navegar. Que había otros que se dedicaban a lo mismo y vieron que el tiempo era bueno. Entonces esta tormenta tiene algo que no es natural en ella. Sobrenatural. ¿Sí? Entonces, ahora, preste atención, aquí nos dice amedrentados, y aquí dice temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Son elementos que tenemos que tener en cuenta. Ya, es una situación sobrenatural que una entidad que no es bueno, que no es una entidad natural, pensante o con algo que te puedes comunicar como con una piedra, un árbol, un animal. Ok, todos esos son pensamientos que tienen que venir a nuestra mente para que nosotros podamos ir dándole forma. Entonces, este es el primer paso. Hay algo claro en el último versículo. Dice que tuvieron con gran temor y se preguntaron quién es este que aún el verso anterior me dice, habían creído lo del el verso anterior me dice que estaban amedrentados, y el siguiente que temieron con gran temor. Este amedrentados con respecto a quién, y este temor y temieron con respecto a quién. Y ahí se muestra porque dice, si se están haciendo esa pregunta, ¿quién es este que aún, o sea, que todavía no me habían creído? Por eso fue que no pudieron. ¿Por qué cree que Jesús les pregunta que por qué tienen falta de esa fe? Falta de esa fe es sencillamente ignorar lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios es capaz de hacer y lo que nos ha mandado a hacer.
¿Sí o ¿Quién no? es este? Como que no lo conocía. Ah, y no habían recibido enseñanza de Y en él. la mañana los había escogido, los había nombrado, los había ocurrido. ¿Ven? Se olvidaron de él. Se olvidaron de quiénes eran. ¿Pasa o no pasa entre nosotros los hermanos los cristianos? Usted les predica una verdad y nos olvidamos de quiénes somos. Entonces hay mucho material que podemos sacar. La semana entrante lo vamos a continuar analizando. Le pido que lo vuelva a leer y empiece a sacar sus apuntes. Como si usted fuera a hacer un bosquejo de esa primera parte, cuáles son los 2 puntos más grandes, cuáles son algunos de los detalles, y lo vamos a examinar aquí en clase. ¿Les parece? Pues dejemos así, porque yo veo que ustedes ya están cansados. ¿No?